vamos a platicar con Unidad Politécnica Integradora. Ya el día de hoy nos acompaña Saúl Panchi González, presidente del Consejo Editorial de Prensa Politécnica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Con el doctor en Ciencias Físico-Matemáticas, Luis Niño de Rivera, docente e investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El ingeniero Raúl de la Rosa Méndez, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Tema para que comentemos de inicio. Se dice que la autoridad del Instituto Politécnico Nacional y la Asamblea General Politécnica lograron acuerdos el pasado sábado. ¿Qué opinión les merece? Gracias. Han venido dándose muchos acuerdos consecutivamente, pero este es uno de esos varios acuerdos. En específico se habló sobre algo que ya se llamaba y más o menos va a tener el mismo nombre, quizá algún cambio, que es la Comisión de Defensoría de los Derechos de los Politécnicos, es decir, una especie de ombudsman del poli, estudiantes, se supone que trabajadores, académicos, etcétera, cuando habían violentado sus derechos enmarcados en la ley orgánica, en los reglamentos, etcétera. Es decir, cómo lo van a reformar, se supone que esa es la finalidad, y cuáles son los contenidos de esos derechos y la manera de ejercer esos derechos y de defenderlos. Comentabas que esta Asamblea General no es incluyente, que se ha dejado fuera a la academia. Sí, ellos no pueden ser incluyentes porque son estudiantes y es un organismo estudiantil. Le pueden cambiar el nombre que quieran, pero sigue siendo estudiantes. El punto es que la autoridad solo pareciera que su único objetivo es dialogar con los estudiantes, porque no sé si están aterrorizados, falta de experiencia, no lo sé. El temor a que cierren instalaciones los tiene un poco desquiciados y no quieren ver más. Y eso es muy grave. ¿A quiénes? ¿A los estudiantes? A las autoridades. Es muy grave porque al no ver que la comunidad politécnica, lógico, el peso de algo así como 180,000, poquito menos de estudiantes, es un peso muy grande. Pero vamos, por cada 50 estudiantes o un poquito más hay un académico, hay investigadores, hay trabajadores, y esa problemática no la conocen los muchachos. No pueden conocerla porque no están en el ejercicio cotidiano de esas actividades. Luis Niño de Rivera y otros compañeros que están participando en este colectivo, pues tienen actividades totalmente diferentes, y no es que no se simpatice con las causas de los muchachos o con que ellos estén proponiendo diciendo verdades, sino la forma en que pretenden que esas pequeñas desviaciones se corrijan. Lo comentábamos hace un rato. Pareciera ser que ellos ven que todo estaba mal y la autoridad lo comparte, y eso es muy grave. No todo estaba mal en el Politécnico, hay un problema de autoritarismo, y con estas actitudes el problema sustantivo que da origen al conflicto, el autoritarismo, persiste. Solo dos están hablando, solo dos escuchan entre sí, lo demás no existe. Bueno, pues exactamente se originó el problema, y lo preocupante es que a futuro pudiera estallar un nuevo conflicto, porque los actores que están siendo desplazados, y no por vanidad, sino porque se está discutiendo temas que los otros no conocen, y quienes lo conocen, pues no se les está permitiendo hablar. Trabajadores, académicos y demás. Bueno, pues ahí está la percepción de los académicos con respecto al conflicto que todavía sigue en el Instituto Politécnico Nacional. Luis Niño de Rivera, quedamos emplazados la semana pasada a platicar sobre patentes. El país, México, ¿cómo está en materia de patentes? ¿Y el Instituto Politécnico Nacional es productivo en ese tema? La respuesta es: el país está muy mal en patentes. El Politécnico está dentro de ese contexto mal en patentes, pero es el mejor de todas las instituciones de educación. O sea, el menos mal. Es el menos mal. Para saber cómo está México en patentes, me refería a lo siguiente. Una sola empresa en el mundo, que es Samsung, produce 4,000 patentes al año. 4,000. Vean estas cifras. Japón produce más o menos 100,000 patentes al año. Innovación. Innovación. Japón solito. Ahora, ¿cuántas patentes se otorgan en México? 1993, en México se otorgaron 6,000 patentes. El 5% para mexicanos. Contra 100,000, ¿eh? Contra 100,000. 70% para norteamericanos y 25% para otros.
y me brinco al 2012. ¿Cuánto? ¿60%? 70% para norteamericanos. O sea, de las 6,000 patentes, el 70% son extranjeras, no son ni siquiera mexicanas. Y el otro 25% también son extranjeras. Es decir, 95% de las patentes del 93 son extranjeras. 5 por 6, 30. Entonces, 300 patentes al año fueron mexicanas. Más o menos. Imagínense contra 100,000 de Japón. Lo mismo ocurre para el 2012. Para el 2012 bajamos al 2.5%, más o menos 150 patentes. Mientras el 97.5% de todas las patentes son de extranjeros. De estas, 68% de norteamericanos. O sea, no tenemos nada. Nada. Ahora, ¿qué tienen las instituciones de educación superior? Bueno, las instituciones de educación superior para el 2012 tienen más o menos 50 patentes. 50 50. Todas las instituciones de educación superior. Qué locura, ¿eh? Y de estas el Poli tiene más o menos 18, que son más que cualquiera de los del resto. O sea, de las 50 patentes, 18 fueron del Instituto Politécnico Nacional, quiere decir que su productividad a nivel nacional es la más alta. Pero en conjunto, todas no representan ni una pizcachita de lo que hace Japón. Así. Ahora, déjenme darle una cifra que a mí me llamó la atención. La tasa de patentes conseguidas por nacionalidad. Entonces vienen los británicos, ¿no? Los ingleses, y a ellos, de las patentes que solicitan, México les concede el 59.2%. Pero vienen los mexicanos y de las patentes que solicitan se les dan el 62%. Vienen los japoneses y los japoneses se les otorgan el 97.78%. Prácticamente patente que propone un japonés se otorga. ¿Por qué? Si nosotros vamos a Japón, vamos a observar que desde el jardín de niños, los niños aprenden al juego de la patente. Y el profesor los dice: niños, vas a patentar tu dibujo. ¿Qué hay de original en el dibujo que me entregaste? Entonces, el niño desde que tiene 5 años Ya está encausado. ya está encausado. Ya le dijeron que tiene que haber un proceso de creatividad. No puede hacer las cosas iguales, No no puede puede copiar hacer a las los demás. No puede Ahí ya lo están incentivando Ahora, y educando. Déjenme darles un dato a propósito. Que nada más déjame comentar Sí. esto, por favor, doctor. Imagínense, amigos, que estas 50 patentes que registró México equivalen al 0.005% de las 100,000 patentes de Japón. O sea, que estamos en la calle. Sí. Ahora, un análisis que debe ser, bueno, porque estamos así, ¿no? Bueno, Japón, que es el más eficiente en producir patentes, tiene un sistema educativo público y privado en pequeña proporción, pero el gobierno de Japón regula la educación privada perfectamente. La educación privada no se puede mover un ápice de lo que ordena el Estado japonés para hacerlos productivos. Ahora, a propósito de Alan Turing, del que en este momento se habla mucho porque está en el cine, ¿no? Esta hermosa película del Código Enigma, que yo recomendaría, y lo voy a decir así, que la vea el presidente de la República y que la vea el secretario de Educación. Con todo respeto. Con el respeto que me merecen, pero les hace falta ver la película. Por una razón muy sencilla. Alan Turing, en el año 1940, propone una máquina universal. Uh-huh. Y en esa máquina universal la construye para 1945, cuando ha terminado la guerra, y entonces esa máquina es el fundamento de lo que es cualquier computadora, cualquier teléfono celular y cualquier sistema secuencial de datos que hoy todo el mundo puede entender. Entonces, dejo este dato para que se vea claramente cómo la idea de un individuo, que fue Alan Turing, produjo una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad. Aquí lo que ocurrió con Alan Turing es que Churchill, efectivamente, cuando le propone la idea de hacer esta máquina, le dice sí y le da el dinero. Entonces construye la máquina y entonces... No solo el apoyo moral, sino el económico también. Y si la gente ve la película, va a entender cómo es que ahí se dice que ganan la guerra y cómo hay la gran revolución de lo que hoy son los datos.
¿Qué le propondrías al director general Enrique Fernández Fachet del Instituto Politécnico Nacional? ¿Qué le pedirías? Yo le pediría que entráramos a discutir qué debe ser el Politécnico en los términos que él entiende, de alta academia, y que sea fundamentalmente incluyente. No puede dejar a los investigadores del Politécnico y a los profesores fuera de la discusión. Si lo hace, se corre el grave peligro, o bien de que se entre a un congreso en el que los resolutivos produzcan un daño terrible, irreversible para el Politécnico, o que el congreso sea un gran fracaso. Bueno, ahí está la petición y la recomendación de Luis Niño de Rivera y Orrizábal, director en Ciencias Físico-Matemáticas. Saúl Panchi, último comentario, nos quedan 30 segundos. Pues únicamente reiterar lo que dijeron mis compañeros, ¿no? Nuestro director general debe de tomar muy en cuenta, ¿sí?, a la academia. a la academia. Sin lugar a Nosotros, dudas. comunidad politécnica, hemos insistido en el diálogo con él, no ha sido posible. Esperemos que próximamente ya lo tengamos, platicamos con él abiertamente. Saúl Panchi, muchas gracias. Luis Niño de Rivera también, y Raúl de la Rosa Méndez por acompañarnos y expresar el pensamiento de los académicos. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos. Escuchando el punto Voló el tiempo. informativo.